Mezclas. Para poder comprender la materia, debemos entender que la materia se encarga del estudio de dos clases de sustancias. Existen las sustancias puras y las mezclas. Se sabe que las sustancias puras tienen una composición fija y constante, mientras que las mezclas están formadas por la reunión de dos o más sustancias. Así, por ejemplo, las sustancias puras se van a clasificar en sustancias simples y compuestos, mientras que las mezclas pueden ser heterogéneas y homogéneas. Así, por ejemplo, si hablamos de una sustancia simple, podemos mencionar un elemento químico, como es el caso del elemento cobre, que consiste de átomos de cobre. Como vemos aquí, una moneda de cobre está formada solo por átomos de cobre. Por lo tanto, es una sustancia pura formada por elementos. También existen sustancias puras que son compuestos, tales como el caso del agua. El agua es un compuesto ya que está formado solamente por moléculas de agua. Obviamente estamos hablando de agua químicamente pura o agua destilada. En el caso de las mezclas, podemos encontrar una mezcla heterogénea. Por ejemplo, si a este vaso con agua le colocamos la moneda de cobre en el agua, podemos decir que ya es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque se han formado dos fases y se pueden distinguir claramente estas dos fases. También existen las mezclas homogéneas, por ejemplo, el caso del bronce. Esta vasija de bronce es un metal, es una mezcla homogénea de átomos de cobre y de zinc al mismo tiempo. Entonces, el día de hoy vamos a conocer la materia y su clasificación. Si hablamos de sustancias puras, encontramos que las sustancias puras tienen una composición fija y constante y presentan las siguientes propiedades. La primera propiedad es que las sustancias puras presentan la misma composición en toda la muestra. Por ejemplo, tenemos aquí el agua. El H2O, el agua contiene 11% de peso de hidrógeno y 89% en peso de oxígeno. Y aunque es agua, y aquí al costado tenemos H2O2, es agua oxigenada, ¿tendrá la misma composición? Pues lógicamente no. ¿Por qué no? Porque si analizamos, encontramos que está conformado por un 6% de peso en hidrógeno, mientras que el 94% de su peso es oxígeno. Por lo tanto, si hablamos de sustancias puras, deben ser aquellas que presenten la misma composición en toda la muestra. Como en este caso, esto es agua pura o esto es peróxido de hidrógeno. Son sustancias puras. La segunda propiedad de las sustancias puras es que sus componentes no pueden separarse mediante métodos físicos. Es decir, si yo cojo esta botella de agua y lo paso por un filtrador, que es un filtro, un filtrador, o intento decantarlo, pues no voy a lograr separar al hidrógeno del oxígeno. ¿Por qué? Porque esos serían medios físicos. Para una manera de separar el agua en sus componentes, que son el hidrógeno y el oxígeno, es pasar una corriente eléctrica a través de ella. Esto sería un método químico. Por ejemplo, aquí vemos un vaso con agua al cual se les ha colocado los electrodos que están transmitiendo la corriente eléctrica y esta va a permitir separar el agua en sus componentes oxígeno e hidrógeno. Entonces, sí se separan, pero por medios químicos, no por medios físicos. Las sustancias puras experimentan cambios de estado a una temperatura constante. Por ejemplo, en el caso del agua, hierve a 100 grados centígrados o 100 grados Celsius, mientras que su punto de fusión o de congelamiento es de 0 grados Celsius. Por lo tanto, tienen sus cambios de estado a temperaturas constantes. Esas son características que vamos a hallar en sustancias puras. Las sustancias puras, a su vez, pueden ser sustancias simples o compuestos. Una sustancia simple está formada por un solo elemento químico.
Estas sustancias simples también son conocidas con el nombre de elementos. Por ejemplo, aquí vemos una tabla periódica y en esta tabla periódica tú vas a ver los diferentes elementos químicos que existen. Entonces, al observar que la sustancia pura presenta diferentes elementos químicos, estamos hablando de, las sustancias puras pueden ser simples y estas están representadas como elementos químicos, ¿ya? Así, por ejemplo, una sustancia pura también puede ser formada por varios átomos que sean iguales. El caso de este ejemplo es el ozono. Podemos observar que el ozono es una molécula que está formada por 3 elementos iguales, que son el oxígeno, y entonces 3 átomos del mismo elemento. Por lo tanto, el ozono también es una sustancia pura. El compuesto está formado por 2 o más elementos químicos. Por ejemplo, tenemos aquí el metano, que está formado por carbono e hidrógenos. El agua, que ya habíamos mencionado, oxígenos e hidrógenos. O el dióxido de carbono, que está formado por oxígeno y carbono. Entonces, podemos distinguir que una sustancia pura puede ser elementos o compuestos. O puede ser sustancia pura simple o puede ser sustancia pura en compuestos. Cuando es simple, recapitulamos, es simple cuando tiene los mismos elementos. Es compuesto cuando tiene diferentes elementos químicos. Ahora, vamos a encontrar al fenómeno alotrópico. Se dice fenómeno alotrópico o alótropos. ¿A quiénes? Alos significa otros y tropos significa cambio y a propiedad. Entonces, es una propiedad donde pueden presentar cambios los elementos o que forman, según cómo se organizan los elementos. Causa cambio en la sustancia sin convertirla en otra y sigue siendo la misma sustancia, pero con otras propiedades físicas y químicas. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el elemento oxígeno. En el elemento oxígeno podemos encontrarlo en 2 formas alotrópicas. El oxígeno puede estar en su forma de oxígeno molecular, que es el oxígeno que encontramos en el aire, que está formado por 2 átomos de oxígeno, el O2. Pero también tiene el elemento oxígeno otro alótropo, que es el ozono, que está formado por 3 átomos de oxígeno. Y como tú sabes, este ozono tiene la propiedad de proteger la capa, la atmósfera de la Tierra del paso de la radiación ultravioleta. Pero también el ozono tiene la propiedad de ser venenoso. Nosotros no podemos respirar ozono. Mientras que el oxígeno, mira que solo tiene un átomo de oxígeno menos, el oxígeno molecular, sí lo podemos respirar y es más, es necesario para la vida en la Tierra. ¿Ya? Así también tenemos otro alótropo que es el carbono. El elemento carbono se presenta en 2 formas alotrópicas. Una es el grafito y otra es el diamante. Observa cómo se encuentran distribuidos los átomos de carbono. Esto es el grafito. Sus átomos de carbono están distribuidos de esta manera. Mientras que, esto es del diamante, están distribuidos de esta manera, mientras que en el grafito los átomos de carbono están distribuidos en capas. Aquí tenemos, por ejemplo, los alótropos del fósforo rojo y el fósforo blanco. O aquí podemos observar el azufre ortorrómbico y el prismático. Estas son formas alotrópicas que pueden presentar los elementos químicos. Vamos a practicar con este cuadro para reconocer cuáles son las características de las sustancias simples que les he puesto en los ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos magnesio. Yo voy a hacer el primero y ustedes harán los siguientes. ¿Cuál es la fórmula del magnesio? Pues Mg. ¿Cuál número de átomos? Pues solo un átomo.
Atomicidad es monoatómico, se presenta en su estado monoatómico. Tetraatómico, ¿ya? Tetraatómico. El azufre se presenta de esta manera en la naturaleza. Entonces, número de átomos es 8 y su atomicidad octatómico. Muy bien, lo han hecho perfecto. Sustancias puras pueden ser simples y compuestos. Y aquí tenemos el agua, su fórmula es H2O. Muy bien, es también ternario. Y la urea es cuaternaria. Muy bien, Cassandra, User, Juliana, Gerald, Joao. ¿Qué son las mezclas? Una mezcla es la reunión de dos o más sustancias y sus componentes con propiedades. Las propiedades que tienen las mezclas son tres. La primera, su composición es variable. Ya está. La composición de una mezcla es variable, o sea, le puedes echar un poco más de uno o del otro componente y esa es algo característico de las mezclas. La segunda propiedad de la mezcla es que sus componentes pueden separarse mediante métodos físicos. Por ejemplo, aquí podemos observar que si tenemos piedras y arena y los pasamos por un tamiz o cernidor, pues podemos separar la piedra de la arena. Entonces, esto es un método físico de separación de mezclas y esa es una de las propiedades que presentan las mezclas. La tercera propiedad de las mezclas es que experimentan cambios de estado en un intervalo considerable de temperatura. Por ejemplo, vamos a observar los cambios de estado que pueden presentar tanto el aceite como el agua a temperaturas constantes. Ahora, las mezclas pueden dividirse en dos grupos. Existen las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Se denomina mezcla heterogénea aquellas que pueden presentar más de una fase. Por ejemplo, tenemos un vaso de agua al que le estamos agregando aceite. Puedes ver ahí el aceite. ¿Y qué es lo que sucede? El agua y el aceite no se mezclan, sino que por el contrario se forman dos fases. Primera fase del aceite y segunda fase la del agua. Entonces, una mezcla heterogénea presenta más de una fase. ¿Ya? Ahí lo importante es reconocer las fases. ¿Y qué es la fase? La fase es la región observable de materia con una composición diferente al de las regiones que lo rodean. En el grupo de mezclas heterogéneas podemos considerar a los coloides y las suspensiones. Recuerda, mezcla heterogénea son los coloides y las suspensiones. También tenemos las mezclas homogéneas. Son llamadas también soluciones y son aquellas que solo presentan una fase. Por ejemplo, aquí tenemos agua y le vamos a agregar un poco de sal. Entonces, le agregamos la sal y lo mezclamos. Y vamos a observar que no se van a formar fases como podemos ver en el caso de la mezcla heterogénea. Esto se debe a que esta es una mezcla homogénea, también conocida con el nombre de soluciones. Práctica número 1. Esta práctica nos dice experiencia 1. Solubilidad de sal en agua. Para esta práctica necesitamos 4 vasos, 9 cucharadas de sal y agua. Vamos a colocar una pequeña cantidad de agua, más o menos cerca a la mitad. Vamos a hacer la prueba de solubilidad. Para este caso vamos a agregarle, en esta pequeña cantidad de agua vamos a agregarle media cucharadita de sal y luego agitamos. Como puedes observar, el agua se ha diluido fácilmente. Podemos decir que esta es una solución diluida. Al observar, vemos que no se forman fases. Por lo tanto, esta sí es una solución verdadera. Le voy a colocar una cantidad de agua similar.
Y esta vez le voy a colocar una cucharada de sal. Ahí está. Entonces, agito. Y como puedes observar, el agua se torna de un color más blanquecino. Esto nos indica que la solución está concentrada, ¿no? Mientras que aquí había formado en el vaso número 1 con solo media cucharadita de sal una solución diluida, aquí tengo una solución concentrada. Se nota por el color que ha tomado el agua, pero todavía la sal ha logrado disolverse. Agregamos agua y esta vez le vamos a colocar 2 cucharaditas de sal. Ahí está. Y voy a mezclarlo. Me toma un poco más de tiempo la mezcla y ahora encuentro que el color del agua es todavía más opaca. Entonces, esto me indica que le está tomando un poco más de tiempo diluirse. Esta ya sería una solución saturada, es decir, que ha llegado al límite de la cantidad de agua, de sal que puede diluir esta cantidad de agua. Entonces, ahí tenemos, mira, una solución diluida, concentrada, saturada. A este vasito le vamos a agregar 5 cucharadas de sal. 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces lo agito. Y al agitar me doy cuenta de que a pesar de que estoy agitando, se siente al fondo del vaso que hay una cantidad de sal que no logra diluirse. Esto significa que esta es una solución sobresaturada porque ha logrado diluir una cantidad, pero siempre ha quedado una pequeña cantidad en la base que ya no puede diluir. Entonces, esto se debe a que la cantidad de soluto es demasiada en el solvente. ¿Cuál es el soluto? La sal. ¿Y cuál sería el solvente? El agua. Ahora podemos observar las soluciones que hemos formado el día de hoy. Tenemos una solución diluida, una solución concentrada, una solución saturada y una solución sobresaturada. Ahora, esta solución sobresaturada, si yo lo pusiera a calentar, lo llevara a mi cocina y lo caliento el agua con esa cantidad de sal que se observa en el fondo del agua, se observa una cantidad de sal, ¿cierto? Que no se ha podido diluir. Entonces, si yo lo llevara al agua, esto a calentar, ¿qué va a pasar? Se va a lograr diluir totalmente y se vería cómo se ve esta solución o tal vez se vería cómo se ve esta otra solución. Y esto sucede cuando la temperatura se incrementa. Pero al enfriarse volvería a estar en el estado que ahorita lo vemos, de sobresaturada. Experiencia número 2, suspensiones. Vamos a hacer el reconocimiento de las suspensiones, recordando que estas son mezclas heterogéneas. Para ello necesitamos 6 vasos. Los solventes serán el agua y el aceite y los solutos arena, escarcha, tierra y maicena. Suspensiones son mezclas heterogéneas que se caracterizan porque tienen un soluto y un solvente. Tienen un soluto y un solvente. En este caso, el solvente es el agua. Agrego una cantidad de agua y el soluto, en este caso, será la arena. Voy a agregar una cantidad de arena suficiente. Lo mezclo. Espera, tierra. Es que inmediatamente se pone turbio.
Pero también vas a observar que rápidamente va a empezar a caer las partículas en suspensión. Entonces, esta es la característica de las suspensiones, que son mezclas heterogéneas que tienen solutos muy grandes, solutos lo suficientemente grandes que caen por la fuerza de gravedad, caen en suspensión al fondo del recipiente. Aquí tenemos agua, le vamos a adicionar escarcha, una buena cantidad de escarcha. Ya está. Lo tratamos de diluir, lo agitamos. Y lo que puedes observar es que aparentemente se hubieran mezclado. Sin embargo, prontamente los gránulos de escarcha van a ir precipitándose hacia el fondo del recipiente. Voy a agregar un poco de aceite, suficiente. Ahora lo agitamos y observamos que en este caso, mira, lo que ha sucedido es que la escarcha se ha quedado en suspensión en todo el aceite. Por lo tanto, este sí es un ejemplo de suspensión. Lentamente va a ir precipitándose hacia el fondo las partículas de escarcha, pero esto se va a dar de forma lenta. Entonces, podemos decir que esta sí es una suspensión verdadera, mientras agua y tierra. Tenemos agua, le vamos a echar, lo ideal era usar arcilla, pero no pude conseguir la arcilla, así que tengo un poco de tierra aquí. En el caso de esta tierrita, podemos observar que inicialmente las partículas quedan en suspensión, por eso se observa que que el agua se ha puesto turbia. Y como están en suspensión, va a mantenerse turbia por un periodo de tiempo y luego poco a poco va a ir precipitándose al fondo del recipiente. Tenemos agua. Y le vamos a agregar un poco de maicena. Entonces, al diluirlo, vamos a encontrar que aparentemente han quedado muy bien diluidos. Sin embargo, si le dejamos un tiempo en reposo, podemos observar que los gránulos de maicena van a ir precipitándose al fondo del recipiente, por lo tanto podemos afirmar que esta también es una suspensión. Entonces, experiencia 3, reconocimiento de coloides. Necesitamos 4 vasos, clara de huevo, gelatina, mazamorra de maicena, goma, poliacrilato de sodio. Vamos a demostrar las características de los coloides con este huevo. Aquí rompemos el huevo un poquito y le vamos a sacar la clara, únicamente la clara. Ahí está. Sabemos que la clara de huevo es un coloide porque presenta gran cantidad de proteínas en suspensión. Sabemos que las proteínas son macromoléculas, por lo tanto son moléculas bastante grandes. A pesar de ser tan grandes, no las podemos ver a simple vista, pero sabemos que están ahí por el color particular que tienen, que van a enturbiar o van a cambiar el color. Y lo reconocemos de una forma muy práctica a través de alumbrarlos
con una luz láser. Por ejemplo, van a ver ustedes que voy a alumbrar con esta luz láser y lo que va a suceder es que la luz, pueden verla ustedes cómo atraviesa a través de la clara de huevo. Entonces, a esto se dice que está dispersando la luz. Es conocido como el efecto Tyndall porque la luz se dispersa por todo el coloide, iluminándolo. En este caso, voy a alumbrar y voy a apuntarla con el puntero láser y pueden ver la luz que atraviesa y se dispersa. Entonces, esta dispersión se debe también al movimiento browniano que tienen las moléculas de los coloides. Colágeno. Aquí tengo colágeno. Y también sucede lo mismo. Se dispersa la luz. El poliacrilato lo he obtenido de un pañal. Ahí está. He sacado el relleno del pañal. Viene en el fondo del pañal, vienen como unos granitos bien pequeñitos pegado al algodón. Esta sustancia se llama poliacrilato. Y si yo le agrego un poco de agua, vean, voy a agregarle un poco nada más. Ya está. Le he agregado un poco, lo agito. Y voy a tratar de vaciar el agua. No cae nada. Absorbe muy bien el agua. Voy a agregar un poco más. Ahí está el poliacrilato. Este también es un coloide que se encuentra en su fase gel. Es decir, más sólido. Y si lo apunto con la luz láser, puedes ver cómo es que se dispersa y se ilumina todo el poliacrilato. A ver ahí, de repente ahí. Se ilumina totalmente. Le puedo seguir agregando un poco más de agua. Es lindo. Bajito. Y puedes observar cómo es que se ilumina todo debido a que esto es un gel. Ya está en su fase gel. Y esa es la característica de los coloides. También tenemos aquí la silicona. No sé si logran verlo, pero pasa perfectamente la luz. Entonces, esto también es un coloide. Y mira, su nombre mismo te lo dice cola. Es un coloide.